casi siempre da en piernas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir tortuosa? Que es muy dolorosa. Y con relieve que está afuera, unos trombos afuera y es un montoncito de varis acumulada. Tiene coloración rosada, café o azulada. Y está afuera, puede ser en toda la pierna, en una pierna o en las dos piernas. Y esa persona es de un peligro total, porque inclusive no teniendo unas medidas especiales que se envían para presionar ese fluido sanguíneo y para que no se revienten, una persona de esas puede tener un accidente en cualquier momento. Pasar por un andén y chuzarse con un clavo o rasparse con una pared y tan la venita dañarse, porque están ahí a flote, son totalmente casi que transparentes y brillantes, porque están ahí latentes. Entonces esta persona tiene que tener mucho cuidado, porque de ahí ya llegan otras enfermedades que ya son controladas, más no curables. ¿Cuál puede ser una de ellas? Él le puede dar una gangrena a la persona, porque hay una afección que se llama naturalmente, el nombre natural, gota. ¿Qué significa la gota? Que esta persona tuvo una afección venaria exterior, se dañó, se reventó, ya no, si sufre de diabetes, eso ya no tiene curación y la herida se mantiene abierta. Cuando hay infección, ya entra una gangrena que ya mata el tejido, lo necroxa, y esa persona finalmente termina retirándole las extremidades o finalmente perdiendo la vida. Eso da a personas por muy mayores, aunque también puede dar en personas jóvenes, ¿sí? ¿De qué provienen las varices? ¿O de qué provienen muchas veces estas afecciones nivel 1 que son controlables? De las malas posiciones, de estar mucho tiempo de pie, de no tener pausas activas, de hacer posturas no correctas, de no tener una buena hidratación o alimentación, y ya otras denominadas ya enfermedades crónicas o enfermedades patológicas o hereditarias, ¿sí? ¿Alguna ha visto unas venas tortuosas en relieve en alguna persona? Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la hermana, un vecino, un familiar. Profe, sí, ¿Sí, Sara? ¿Quién? mi mamita tiene eso súper Qué inflamado. pecado, sí, Sí, ella qué se tiene que pecado. echar un gel ahí para que no le duela. Y tiene las mediecitas. Sí, sí, pero tiene eso súper, tiene como burbujitas. Ay, no. Y es controlada Y ya se le ha médicamente. reventado varias veces. Ay, terrible, qué pecado. Y está controlada, Sí, sí, pero señor. no llega a tener gota. Pues a ella le ha dado una cosa que le dicen que se llama isqueflebitis, yo no sé. Ah, da una inflamación, le ha dado inflamación por su Mm. condición. Pero ya la gota es mucho más delicada. Profe, a veces les hacen como unas infiltraciones, ¿no es? Pues algo, No. Cuando ya hay un problema tan avanzado, ahí ya no valen ya infiltraciones. no vale nada. No, ya no vale nada de eso. Ya se hace infiltración a las arañitas, las que son Mm, esas arañitas azulitas que se riegan hay veces en piernas, sí, sí se pueden infiltrar, pero una persona ya en esta condición, ya ni siquiera con operación. creo que Son, eso duele mucho. qué Pues pecado. sí, yo he Eso, visto también personas así. Eso duele demasiado, el arde por dentro porque la circulación no está fluida, entonces Dan arde, calambres. da calambre, da malestar general porque eso te puede subir la temperatura, elevártela. Entonces, a mí me da mucha tristeza una persona así, porque sufre mucho. ¿Qué le podemos hacer a esta persona como para consentirla un poquito? Porque le da a uno mucho pesar, a mí personalmente me da mucho pesar. De pronto, tomar un recipiente y colocar sus piecitos en agua caliente con un poquito de agua de sal de mar, de sal de mar y media copita de aguardiente. Es un remedio caserito, pero ayuda a descansar,
ayuda a desinflamar un poquito y a ese descanso de esa persona que sus piecitos internamente y en la planta son hirviendo como si estuvieran en una caldera. Esa persona siente ese calor como si se hubiese quemado uno con una plancha. Ustedes se imaginan, como cuando uno se quema, puede ser en la cocina que le cayó un poco de aceite muy caliente y le quedó ese ardor por un buen rato. Y como es de incómodo y de doloroso. Así es la persona que tiene esta condición. Todo el tiempo está con ese ardor, ese calor, esa molestia. Son personas de mucho cuidado y de un trato muy especial. ¿Sí? Más preguntas, niñas. Niñas, ¿me escuchan? Sí. Sí, señora. Bueno, listo, que se me quedaron así como todas calladitas. Vamos entonces para el sexto. Crisis asmática. Crisis asmática. A manera de explicación. ¿Cómo que crisis asmática? ¿Saben qué es el asma? ¿Sí saben qué es el asma? Una infección respiratoria. Es una infección respiratoria y puede ser heredada también. Sí, también son Puede ser heredadas. heredada o simplemente el niño nació con la condición. Afecta los pulmones, ¿cierto? La persona se ve muy alcanzada para respirar y hay que inhalarlo y hacerle un proceso para que vuelva a continuar su respiración. ¿Por qué no le podemos hacer este masajito a esta persona? Porque internamente hay un efecto vagotónico. ¿Saben qué es vagotónico? O sea, que divaga internamente. Cuando les explicaba ahora que al hacer yo las manipulaciones y el masaje, no es por hacerlo, sino porque eso tiene un efecto y eso tiene una condición. Al hacer yo esto, me puede empeorar esta persona con crisis asmática y el pulmón no está respirando bien y yo lo llevo a la fuerza que lo haga, puede haber un ahogamiento peor o puede haber una condición peor. Entonces, a una persona de estas es mejor no realizarle un masaje drenático. Una pregunta, aunque no lo han visto, les falta mucho para verlos. ¿Qué creen ustedes que en cosmetología debe recibir total un masaje drenático? ¿Qué persona lo debe recibir y después de qué? Aunque no lo Profe, han... después de una cirugía estética. Total, Sara. Sara me mantiene muy pilas. Todas, pero Sara es como toda pilosita. Eh, eh, es totalmente cierto. ¿Para qué estamos aprendiendo aquí en masajes drenáticos? Para hacerlos quirúrgicos, después de su recuperación. Ahí es donde tenemos que saber manejar ese drenaje para eliminar la grasa que haya quedado. Y si se me presentan unos drenes abiertos, tengo que tener mucho más cuidado. Y si son cerrados, peor, porque por lo menos abiertos estoy viendo cómo fluye. Cerrados no sé por dónde están fluyendo. Tengo que saber las partes de operación, de qué parte a qué parte va, cómo organizo esta y no toco aquella, qué aparato le coloco, desde qué semana empiezo, cuándo la finalizo para que me quede perfecta y haya revisión ya del cirujano y diga esta persona quedó sin grasa absoluta, quedó perfecta y que no vaya a decir la niña cosmetóloga que le realizó el proceso le dañó su cirugía o le dejó emplastar la grasa, empalmar internamente, sellar, ya no se puede hacer nada. Las personas que yo he tratado después de la cirugía han sido revisadas y las han felicitado porque han quedado perfectas y su nivel de grasa ha sido muy, muy poco. En el tema yo les voy a enseñar, perdón, cómo es cuando el médico tratante que operó la paciente, él dejó grasa, mucha grasa. Ya yo no puedo sacar esa grasa. Yo solamente dreno lo que quedó encimita, pero si ya el médico le dejó mucha grasa, yo tengo que ver primero la clienta
la paciente, porque en ese estado es paciente, y mirar cuánta grasa hay. Si yo veo protuberancias grandes de grasa, le tengo que decir, esta grasa te la dejó el cirujano. Yo no puedo retirar esa grasa porque yo voy a drenar líquidos y grasitas sueltas que quedaron, pero yo ya no puedo botar grasa que haya quedado por un mal proceso. Ahí es donde yo tengo que ser muy inteligente y saber mucho para que después la clienta no vaya a decir, la paciente no me hizo bien el proceso, o el médico, porque puede pasar, se lave las manitos con la cosmetóloga y diga, la niña no le supo hacer el proceso, no le retiró. Entonces eso lo vamos a ver cuando ingresemos en este tema. Profe, es que esos cirujanos estéticos deben recién terminada la cirugía, cualquiera que sea, el abdomen, los senos, deben dejarlo unos tubitos que ellos hacen en ciertas zonas Esos son los drenajes estratégicas abiertos. para terminar de sacar eso, porque a uno no le pueden dar tampoco todo el trabajo. Es Porque que de pronto uno no es que no se lo pueden, embarra. sí, no es que se lo pueden dejar o no, sino que realmente no tenemos cómo sacar ese fluido grasoso de allí cuando es bastante, ¿cierto? Por eso la persona se hizo la cirugía, para retirar la grasa, pero hay médicos que dejan mucha grasa en su proceso, ¿cierto? Y cuando ya somos invasivas, pues podemos drenar y sacar invasivamente y puede el resultado verse muy bien, pero no es nuestra responsabilidad. Por eso tenemos que identificar. Muchas veces mandan a la paciente con los drenes ya cerrados, ¿cierto? Y ahí es más complicado. Si el dren está abierto, podemos ayudar mucho. Si no, ya es más complicadito y tenemos que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque en una cirugía de estas podemos dañarla, podemos hacer que la grasa se ponga durita y se quede quieta si no hicimos bien el masaje, o dar una cantidad de daños en la persona o finalmente dañar esa cirugía. Es complicadito y hay que saberlo hacer muy bien. Por eso tenemos que aprender este drenático tan súper. Tenemos que colocarlo en nuestra mentalidad consciente y asumirlo y ya poderlo realizar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, Sí, dime. Sí, Liliana, dijiste algo. una, sí, es que cuando a mi hermana le hicieron un abdomino, resulta que a ella no le colocaron la faja. Ah, Y grave. entonces, eso siempre se coloca después de la cirugía. Total. ¿Y cómo le mandaron, cómo le fue que después de que la llevaron a la casa? Le mandaron una enfermera. La señora pues estaba, no, yo le puedo decir que era muy, muy, muy ancianita porque de verdad pues yo la vi y estaba en la época yo estaba muy joven y cuando esa señora, diga, como fue que le montó a mi hermana y casi la esa, sufriendo y ahí empezó a inflamarse mucho, ya, o sea, era increíble, y ella dijo, pero como a mí no me colocaron esa faja y la mandaron fue con ella, a ella después para colocar esa faja, eso fue descuido, yo no Sí, sé. eso Fue puede hace ser mucho tiempo descuido. ya.